En este vídeo os voy a mostrar cómo podemos bloquear llamadas spam con el Samsung A37. Esta es una función que tiene el teléfono en colaboración con la plataforma Illa, que nos va a permitir poder bloquear llamadas de estafadores. Entonces os voy a mostrar todas las opciones que tenemos para bloquear números y todo eso, y también cómo podemos bloquear ese tipo de llamadas de forma automática. Si entramos en el teléfono, ¿vale? Vamos a poder bloquear números de varias formas. En este caso, podemos entrar en los ajustes y tenemos aquí la opción de bloquear números, ¿vale? Le damos aquí y podemos, lo primero, bloquear números desconocidos. Yo no os recomiendo activar esta función porque igual os llama, por ejemplo, algún mensajero de Amazon o alguna cosa de ese estilo y se bloquea la llamada y no os entregan el paquete. Todo esto es una cosa que a mí me pasa constantemente, que me llaman números de ese tipo, entonces, claro, pues no puedo estar bloqueando todos los números desconocidos, que en realidad sería lo ideal. Luego tenemos bloquear llamadas de estafadores, ¿vale? Y luego tenemos añadir números, ¿vale? Podemos añadir números a mano. Podemos poner el número escrito, podemos entrar en recientes, seleccionar el que nos ha llamado y bloquearlo, o podemos entrar en los contactos y bloquear un número. No sé exactamente quién va a bloquear un número de un contacto, pero bueno. Entonces, esto sería cómo podemos bloquear un número, ¿vale? Lo típico, por ejemplo, pues que te llaman de la compañía de la luz, no quieres que te vuelvan a llamar desde ese teléfono, pues pum, lo bloqueas y ya está. Pero también tenemos la opción de ID llamante y protección de spam. Entonces, si entramos aquí, lo podemos activar y nos dice ID llamante y protección de spam. El uso de este servicio está sujeto a los términos de Illa. Entonces, le damos aquí y nos pone, usa Illa para identificar llamantes no deseados y otras personas que te llamen que no se encuentren entre tus contactos, ¿vale? Entonces esto sería, pues ya os digo, cuando son estafas y cosas así extrañas. Entonces, aquí tenemos la opción de bloquear esas llamadas. Le damos aquí y tenemos dos opciones. Bloquear solo las de alto riesgo o todas las llamadas no deseadas y de estafadores. Yo os recomiendo ponerlas todas porque a mí me llegan todos los días alguna llamada de este tipo. Para que os hagáis una idea, este es el teléfono que uso de forma habitual y como veis pone ahí fraude posible, llamante no deseado sospecha, llamante no deseado sospecha, posible llamante no deseado, o sea que casi todos los días hay alguna llamada que el teléfono bloquea de manera automática, o sea que realmente funciona bastante bien. Lo que pasa que ya os digo, esto solamente funciona con las llamadas sospechosas de fraude y cosas así de ese estilo. No todas las llamadas son de spam, que nosotros llamamos spam a lo que sea, te llama cualquier compañía y tú ya le dices que es spam, pero realmente hay muchas que no son spam. Si, por ejemplo, me está llamando una persona que trabaja en Vodafone porque me quiere ofrecer algo, es su trabajo. O sea, está llamando simplemente porque quiere venderte un servicio. Eso no es spam, eso no es ninguna estafa, te está ofreciendo una cosa totalmente legítima. Lo que pasa es que a ti te molesta porque no lo quieres, pero no se considera eso como spam. No es un fraude, no es una estafa, no es ninguna cosa de ese estilo. Pero todas las que son de ese tipo, el teléfono sí que las va a bloquear siempre que estén dentro de la lista de contactos que tiene Illa como números fraudulentos, ¿vale? Entonces, pues ya os digo, simplemente activando esta función, ahora ya no tendría que entrarnos ningún tipo de llamada sospechosa de ese estilo. Si os entra alguna llamada y no queréis que os vuelvan a llamar, pues simplemente lo que hacéis es bloquear el número, como os he mostrado anteriormente, simplemente colgáis, le dais bloquear y ya está. Entonces, de esa manera, ese número no te puede volver a llamar. Te pueden volver a llamar desde otro número de la misma compañía, eso sí. Entonces, claro, igual te intentan llamar desde un número, sale que está bloqueado o no contestas o lo que sea, pues te intentan llamar desde otro número. Pero al menos desde el mismo número no te podrán llamar.